Cordial saludo, mi nombre es Lina Paola Zúñiga, soy del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación hablaremos de las 4 biomoléculas orgánicas, de los carbohidratos, lípidos, ácidos ribonucleicos y proteínas. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. En los compuestos orgánicos, el carbono forma total de 4 enlaces covalentes, que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. Los grupos funcionales más importantes que utilizan los seres vivos son el grupo ácido, el grupo oxo, aldehídos y cetonas, el grupo alcohol y el grupo amino. Los carbohidratos son sustancias naturales compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Antiguamente se les conocía como hidratos de carbono. Las características de los carbohidratos son monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos son formados por una molécula y son azúcares simples, solubles en agua, de sabor dulce y color blanco. Los disacáridos son formados por 2 monosacáridos unidos por un enlace glucódico, son solubles en agua y su sabor es dulce. Los polisacáridos están formados por la unión de numerosas glucosas monosacáridos y son insolubles en agua. Según su estructura química se puede clasificar en 3 clases: azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. En esta clasificación, los hidratos de carbono se agrupan primero según el tamaño de las moléculas, según el número de monosacáridos que contienen. Luego, cada grupo se subdivide según el número y la composición de las unidades de monosacáridos. Según su complejidad, se pueden clasificar en hidratos de carbono simple y en hidratos de carbono complejos. Los primeros pueden contener 1 o 2 unidades de azúcar. Incluyen a los monosacáridos y los disacáridos, y se conocen comúnmente como azúcares. Los hidratos de carbono complejos poseen estructuras químicas más complejas, con 3 o más azúcares unidos entre sí. Las principales funciones son almacén de energía, glucógeno en animales y almidón en las plantas, determinantes antígenos, como en los grupos sanguíneos. Reponen energía. La glucosa es el combustible metabólico más importante. Forman estructuras como las glucoproteínas, proteoglucanos y glucolípidos. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que se aporta en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro. Solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Son guardados y almacenados en forma de glucógeno. Al cuerpo le es sencillo recurrir del glucógeno para generar energía cuando lo necesitamos, pero además de aportar energía al cuerpo, los carbohidratos tienen una función reguladora. Seguido de esto, vemos los lípidos. A diferencia de los carbohidratos, que se clasificaban en función de los grupos funcionales que poseían, los lípidos no pueden clasificarse de esta manera porque no poseen un gran grupo funcional característico. Como consecuencia de ello, el término lípido abarca a un gran número de compuestos orgánicos con estructuras muy diversas. No obstante, poseen algo en común. La porción principal de su estructura es de naturaleza hidrocarbonada y esta es la razón de su escasa o nula solubilidad en agua. Sus principales características son saturados e insaturados. Son insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos, reservan energía, aíslan térmicamente, son fuentes de ácidos grasos esenciales, favorecen la absorción de vitaminas, promueven la síntesis de hormonas esteroideas y facilitan el transporte. Los lípidos pueden clasificarse de muchas formas diferentes. En esta exposición, los lípidos pueden subdividirse en las siguientes clases: ácidos grasos,
ésteres de ceras y fosfo. Las funciones de los lípidos son reguladoras, protectoras, energéticas y también ayudan en el transporte y en algunas estructuras. Así las grasas, aceites, ciertas vitaminas y hormonas y la mayor parte de los componentes no proteínicos de las membranas son lípidos. Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas de gran importancia, ya que construyen las principales reservas energéticas de los seres vivos, forman parte de las membranas celulares y regulan la actividad de las células y los tejidos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, así llamados porque se encuentran en el núcleo de una célula, es un término que involucra el ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Por tanto, son polímeros de nucleótidos. Sus características son: están constituidos por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferentes y específica localización subcelular, son fundamentales para la vida de los organismos. Se clasifican en ADN y ARN. El ADN es una molécula de 2 cadenas antiparalelas. Se localiza en el núcleo de la célula. Contiene toda la información genética y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. El ARN se origina en el núcleo pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Las funciones del ADN son almacenar y transmitir la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades fundamentales de los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. Y por último, hablamos de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Sus principales características son: estructura primaria, que se refiere a la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno, que determina la formación de plegamientos locales y dan así lugar a hélices alfa y a láminas beta. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula proporcionan un plegamiento o enrollecimiento aún mayor en que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares y fibrosas. La última estructura es la cuaternaria, se origina por la asociación de 2 o más estructuras terciarias. En la clasificación funcional, una misma proteína puede pertenecer a más de un grupo. Por ejemplo, la albúmina es un componente estructural de sangre, pero también cumple funciones de transporte. Su composición química. Las proteínas que están constituidas únicamente por aminoácidos se denominan simples, como por ejemplo tenemos la albúmina y la enzima ribonucleosa. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son muy variadas. Se señalan algunas de las más importantes. Forman el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plástica y en el sistema de membranas intracelulares.
Constituyen a las enzimas catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares, regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre, cumplen una función respiratoria transportando y almacenando oxígeno, participan en la defensa orgánica constituyendo anticuerpos, permiten la contracción muscular y actúan como hormonas.